Mientras abre su Biblia, y lo vamos a hacer allá en las epístolas de Pablo a los tesalonicenses, primera carta o epístola. Alguien dijo las pistolas de Pablo, dijo, no, son epístolas o carta. La carta de Pablo a los tesalonicenses en su carta número 1, capítulo 5, versículos 12 y 13. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. El sermón de esta noche, hermanos, le hemos titulado Obligaciones y derechos del pastor. Obligaciones, y no le vamos a poner obligaciones, serían deberes. Deberes, porque obligación es cuando a uno lo obligan, ¿verdad? Y yo creo que aquellos que tenemos el privilegio de sustentar ese título, si lo podemos llamar así, inmerecido de pastor, creo que ninguno lo está haciendo a la fuerza, sino que lo estamos haciendo voluntariamente al llamado que Dios nos hizo. Así que deberes sería, ahí dice obligaciones, ¿verdad? Y derechos del pastor. Si tiene primera Tesalonicenses 5 del 12 al 13, me dice un fortísimo amén. Leemos todos juntos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Vamos a orar un minuto más. Padre nuestro, gracias te damos en esta hora. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas a tu pueblo, Señor, a esta iglesia, Señor, que se ha hecho presente con esfuerzo y todo, Padre bendito, porque sabemos, Señor, Padre celestial, que muchos vienen de sus trabajos seculares, algunos jóvenes todavía están estudiando, y pedimos, Señor, en esta hora, que sea tu Espíritu Santo que bendiga cada vida y que pongas tu mano de poder y tu mano de sanidad sobre cada uno, Señor. Bendícenos a todos, Padre. Ten misericordia. Yo pongo mi vida, Señor, delante de ti para que me utilices como un instrumento limpio para la gloria de tu nombre. Sé que no lo merezco. Reconozco que no lo merezco, Señor, pero te doy gracias porque tú me das la oportunidad. Y al pueblo, Señor, regala también una doble porción de atención para que puedan atesorar tu palabra y ponerla en práctica, y que podamos crecer en el conocimiento de tu santa palabra. Espíritu Santo, háblanos, úsame, lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermano, puede terminar de acomodarse. Un título, hermanos, que es un mensaje que no es muy frecuente en las iglesias, mucho menos viniendo de labios de un pastor, ¿verdad? Porque cualquiera podría decir, sí va a hablar a favor suyo. Pero, hermano, a manera de introducción le quiero mencionar que la profesión de pastor no es nada fácil. Para comenzar, quiero decirle algo que hay mucha gente, hay mucha gente que no comparte esto, muchos cristianos. Pero una de las cosas que a nosotros nos enseñaron en el seminario es que la iglesia es una empresa administrable, es una institución administrable. Entonces a muchos no les gusta esa definición, pero lo es así, porque fíjese que una empresa tiene, en primer lugar, tiene al dueño. Después del dueño va el gerente. Después del gerente va el subgerente. Después van los jefes de departamentos. Y después van los empleados. Entonces la iglesia es algo similar. El dueño de la iglesia es nuestro Dios Todopoderoso. A veces uno se adueña de la iglesia. No, el dueño es el Señor, hermano. El dueño es Dios. Luego podríamos decir que el gerente es el pastor. Y
tiene que ver con el funcionamiento de la iglesia. Si la iglesia funciona mal es porque el gerente está fallando, el pastor en este caso, ¿verdad? Luego después viene el subgerente, que es el pastor asociado. Después vienen los jefes de departamento, que son los líderes de cada ministerio. Entonces, de ahí sacamos que la profesión de pastor no es nada fácil. ¿Alguien cree, hermano? ¿Alguien dice amén a eso? Porque se mira bien fácil, ¿verdad? Se mira bien fácil porque alguien dice, si yo fuera el pastor, esta iglesia estaría llena. Pero lastimosamente no es usted el pastor. Por eso estamos vacíos, fíjese, ¿verdad? Entonces, si yo fuera el pastor, todos esos hermanitos ya los hubiera puesto en disciplina. Gracias a Dios no es usted el pastor. Porque le va a pasar lo que le pasó a un pastor, que le entregaron una iglesia con 120 miembros. Y cuando llegó el supervisor a los meses, solo tenía 60. Y le dijo el supervisor, hermano pastor, ¿y qué pasó? No, le dijo que los otros 60 están en disciplina, le dijo. A 60 había puesto en disciplina. Y cuando volvió a llegar, tenía 30. Pastor, y los otros 30 están en disciplina. Para hacerle breve esto, a la tercera vez que llegó, pastor, tenía 10 miembros. Y los otros 20, pastor, también están en disciplina. Llegó la cuarta vez el supervisor y halló la puerta de la iglesia cerrada con cadena y candado. Pastor, ¿y ahora qué pasó? Es que yo también me puse en disciplina, le dijo, ¿verdad? Entonces, por eso que mucha gente dice, si yo fuera el pastor, pero no es usted, fíjese. Entonces, ni modo, hay que aguantarnos, hay que aguantarnos. No es nada fácil, hermanos, la profesión de pastor. Digo esto porque por aquellos que buscan como medio de subsistencia y no por llamado de Dios. Porque le digo que hay personas, hermano, y hay que ser claros. Debemos de ser claros. Hay personas que buscan la oportunidad de ser pastores para que la iglesia los mantenga. Y como dije, hay que ser claros. Estamos hablando en contra de nosotros mismos. Hay personas que buscan el pastorado para ser mantenidos, porque no tienen otra forma de, otra profesión, algo de que echar mano para sobrevivir. Le digo porque en el colegio de teología ahí le preguntan a uno, ¿y usted por qué viene? Algunos dicen, mire, yo porque quiero aprender más, quiero conocer más la palabra de Dios. Otros dicen, mire, yo porque siento el llamado del Señor. Claro, el que va pensando en poner una iglesia para vivir de ella, no lo va a expresar. Pero hay mucha gente que eso piensa. Mucha gente que ha fracasado en el estudio secular. Pues me voy a ser pastor. Entonces, cuidado, hermano, con eso, porque cuando yo me ha tocado impartirle mi breve testimonio, si yo estoy aquí no porque yo quiera, que yo nunca me imaginé, ¿verdad? Si cuando llegué al tabernáculo central allá a finales de 1988, agosto 1988, ¿verdad? Muchos de ustedes no habían nacido. Hermano Darwin no había nacido todavía. Hermano, yo llegué a congregarme y acepté a nuestro Señor Jesucristo, lo recibí como mi Señor y Salvador personal el 15 de enero del año 1989, ¿verdad? Es la fecha en que yo recibí. Alguien refuta esa palabra. ¿Cómo que recibí? Él tiene que recibirnos. No, si Él desde que dejó el trono de gloria ya nos había recibido. Él extendió sus brazos. Él extendió sus brazos en la cruz del Calvario para arroparnos, para cobijarnos a nosotros. Ahora somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión si lo recibimos o lo rechazamos, porque Él es caballero. Si no, vea lo que dice Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Si no, Él no entra, hermano. Entonces, y luego comencé a congregarme, comencé a estar en los valientes de David. Anduvimos en la película, proyectando la película El infierno ardiente en todo El Salvador.
Íbamos a Usulután, a San Miguel, a Huachapán, Chalatenango. Allá en Chalatenango, creo que fue en el pueblo Dulce Nombre de María, creo que fue. Nos sacaron a pedrada los señores católicos, fíjate, porque no había dónde proyectar la película y solo a la par del templo católico había un espacio. Y ahí se armaron las tarimas donde actuaba el payaso Cholito para atraer a los niños, ahí se daban los dramas de los jóvenes, ahí se ponían las bocinas. Y el señor cura, como que era león enjaulado, de repente se salió y pasó enfrente de nosotros y se fue. Al rato apareció con una señora vestida de negro, con su mantelina negra, y traían una cruz de madera, y con esa cruz golpearon a una hermana nuestra de la iglesia, le sacaron sangre, ¿verdad? Y ya se iba a armar ahí la de San Quintín, pero gracias a Dios, lo que al final decidimos movernos de ahí, nos fuimos a otro lugar un poco más estrecho, y cuando íbamos a salir de ahí, nos tocó que todos los hombres nos agarramos de la mano, pero no crea, no vaya a pensar mal, oiga. Donde estaba el templo católico teníamos que pasar ahí con el bus, con los pickups, nos agarramos de las manos, todos hicimos una cadena y les dijimos a las mujeres y a los niños, vaya, súbanse a los buses, al pickup y pasen. Cuando el bus y los vehículos habían pasado como unos 30 metros del templo, dijimos nosotros a caminar hacia solapadito. De repente pegamos la carrera y solo zumbaban las piedras por los pies de nosotros, hermano. Entonces anduve con los valientes de David, hermano, predicando con la película El infierno ardiente en todo el país. Y bueno, hasta ahí todo bien. Pero de repente comenzaron a hablar de un interciclo. De hecho, ahorita en Radio Bautista están anunciando un interciclo en el Colegio de Teología. Eso significa que en los meses de descanso, como lo es noviembre y diciembre, el que quiera ir a sacar sus par de materias puede hacerlo. Y en un interciclo me metí yo a estudiar teología. El primer libro que llevé fue el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y así fue, hermano, pero yo jamás le dije, Señor, yo quiero ser pastor, Señor, porque eso es maravilloso, porque eso es bellísimo. Los hermanos son cariñosos. Yo nunca le dije eso al Señor, yo nunca se lo pedí. Pero nos metimos a esto. Pero jamás tampoco yo tenía mi trabajo secular. Jamás pensé meterme a estudiar el pastorado para que la iglesia me mantenga y que todo lo que ahí caiga va a ser mío. No, hermano, no fue por eso, no fue esa la intención. Pero lastimosamente hay personas que buscan esto como un medio de subsistencia. Porque hay que reconocer una cosa, hay pastor llamado por Dios y hay pastor asalariado. Hay pastor llamado por Dios y hay un asalariado. Dice el Evangelio de Juan capítulo 10, versículos 12 y 13. Juan 10, versículos 12 y 13 dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Ahí está la diferencia entre el pastor llamado y entre el asalariado. Ay, que vean cómo salen. Yo me voy. Ay, que se los come el lobo, ¿verdad? Entonces, ahí, hermano, la profesión de pastor es criticada por la gente inconversa. Yo comencé mis estudios, como les menciono, allá en el año 90 prácticamente, en el año 90. Y cuando trabajé en una empresa que el gerente era muy, pero muy católico. Era no sé qué cosa de la parroquia de Basílica de Guadalupe. Y para entonces el pastor Julio Torres, que es el que me sirvió de palanca para entrar a esa empresa, al Lumicentro, trabajaba ahí en esa empresa. Él fue el que me palanqueó para que yo llegara ahí. Y los dos éramos de los valientes de David y los dos estudiábamos teología, comenzábamos nuestros estudios. Pastor Julio Torres, para los que no lo saben, es el director del albergue infantil en Cinco Cedros, ahí en Lourdes. Y allí tiene su iglesia, allí mismo dentro del albergue, en la segunda planta,
Ahí funciona la iglesia. Pues este licenciado, que era el gerente de la empresa, ¿sabe qué nos decía? Jefecito, eso que usted se ha metido, eso de estudiar para pastor, no hombre, jefecito, ese es el mejor negocio. Pero lo hacía sarcásticamente. Ese es el mejor negocio, el que usted ha buscado. Entonces, hermano, claro, el inconverso va a mencionar este tipo de palabras. Y hay que, lastimosamente, hermano, lastimosamente, como alguien dice por ahí, no podemos tapar nosotros el sol con un dedo. Porque lastimosamente hay un montón de consiervos y sobre todo de iglesias pentecostales. No digo que los bautistas no lo hagamos también, pero sobre todo las iglesias pentecostales que tienen ese sistema, lastimosamente, que ocupan las iglesias para agarrarse todo lo que los hermanos puedan dar, como diezmos y ofrendas. Y hay otras iglesias que incluso tienen que llevarle la canasta básica al pastor. Tienen que llevarle arroz, frijoles, huevo, azúcar, todo. Yo conozco de pastores que la iglesia le ha tocado que pagarle la universidad, el estudio a sus hijos. Nosotros tenemos 3, bueno, de hecho aquí están los 3 ahorita, los 3 mosqueteros. Ya una ya se coronó, ya está fungiendo su carrera. Y con mucho orgullo puedo decirlo, hermano, que con la ayuda de Dios y con el trabajo que Dios nos ha dado, logramos sacarla como profesional. Ya tiene su licenciatura. Ahora nos quedan 2. La segunda está en sus últimos dígitos ya para recibir su cartón igual de licenciada. Y el otro que está comenzando, apenas va terminando su segundo año. Pero ahí vamos nosotros mensualmente. Bueno, ahora con el trabajito que ellos tienen, medio se ayudan. Pero siempre me toca a mí que sacarme la pata de cheque. Bueno, nos toca porque el dinero que yo gano no es mío, no que es de mi esposa, ¿verdad? Entonces nos toca, ahí vamos ajustando, pero gracias a Dios vamos saliendo. Pero lo puedo decir, hermano, con todo orgullo, que con la ayuda de Dios y el trabajo secular que Dios nos ha permitido, la vamos sacando adelante. Los vamos sacando adelante. Ya pronto, ¿verdad? Se gradúa la segunda, solo nos va a ir quedando uno, ¿verdad? Y que para las hembras la promesa fue: yo voy a esforzarme por ayudarle en sus estudios, a hacerlas profesionales, todo y cuando no me salgan con una pata más larga que la otra. No sé si alguien me entiende el vocablo. Hasta hoy, gracias a Dios, no me han salido con una pata más larga, entonces nosotros seguimos. Entonces con Josué vamos a hacer lo mismo. Todo y cuando no balea ninguna muchacha, la ayuda sigue, ¿verdad? Así que ahí estamos, hermano, pero conozco de pastores, e incluso de aquí de la zona, que no les voy a mencionar la denominación, pero que sí, que la iglesia le toca desembolsar para sacarle a sus hijos adelante, ¿verdad? Entonces, cosa que yo no lo apoyo mucho, hermano, porque yo pienso que media vez haya fuerza física como para producir, hay que hacerlo. El apóstol Pablo mismo dijo: yo mismo no quiero ser gravoso, no que no tenga derecho, dijo el apóstol Pablo, sino que no quiero ser gravoso a la iglesia de Dios. O sea, no quiero ser una carga a la iglesia de Dios. Por lo cual, dijo el apóstol, yo trabajo con mis manos. Y todos sabemos cuál era la profesión que tenía el apóstol Pablo. ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede recordar? Solo oigo que murmuran nada más. Alguien que me grite. Ay, no, así no, ¿verdad? Hermana Jesús. Oh my God. ¿Y quién dijo que la hermana Jesús no ponía atención? Son bromas, hermana. Son bromas, hermana. Gracias, gracias. El apóstol Pablo era fabricador de tiendas de campaña, como esas que hacen los campamenteros cuando van a las caminatas, a las montañas. Él trabajaba para devengar su salario, y él dijo: no que no tenga derecho, derecho sí tengo, dijo el apóstol, pero no quiero ser una carga a la iglesia de Dios.
Pero también, hermano, esta profesión de pastor es criticado por los mismos miembros de las congregaciones, que solo se fijan en la prosperidad del pastor. Ahora, nosotros jamás nos vamos a, qué hermano cianante, ¿verdad? Vamos ahí, un montón de goteras por todos lados, ¿verdad? Que una Duralita que tiene ya como 50 años, pero ahí la aguantamos este año todavía, ¿verdad? Pero solamente ven la prosperidad del pastor, pero nunca miran el sacrificio para llegar hasta donde se encuentra. Por ejemplo, mi pastor fundador ya está en la presencia del Señor. Un hombre empresario, siempre él tuvo sus empresas, se llamaba Copermec, corporaciones mercantiles se llamaba. Él tenía sus propias empresas antes de llegar a Cristo. Venía de una familia bastante pudiente. El papá de él, en aquellos tiempos de conciliación, fue ministro de Hacienda. Era de la gente más pudiente del país. Era ministro de Hacienda. O sea, no vienen de una familia pobrecita. Sin embargo, tenía su profesión, tenía sus empresas de las cuales le daban a él sus ganancias. Ya todos sabemos que él, para comenzar con la iglesia, tuvo que empeñar su póliza de seguro para comprar las primeras 50 sillas. Después el Señor lo bendijo tanto que él sí decía: yo quiero comprar ese Mercedes, se lo compraba. Pero nadie, venía la crítica, pero nadie veía, hermano, los 40 años de estar metidos en la iglesia los domingos hasta las 8 de la noche atendiendo a la gente. Eso no se mira. No, porque la misma gente de la iglesia critica eso, hermano. Ser pastor tiene sus beneficios, pero también tiene sus propias obligaciones o deberes. Y aquí queremos ver los deberes del pastor. Y con esto vamos entrando ya bien en materia. Los deberes del pastor: cuidar de las ovejas. Cuidar de las ovejas. Cuidar, hermano, en aquel tiempo, cuidarlas del lobo. Porque aquí dice que el asalariado, cuando veía venir al lobo, él huía y que se las coma. El asalariado. Pero el pastor, el propio pastor de las ovejas, él tenía su vara y su cayado y se daba duro con las ovejas, con las ovejas. Se daba duro con el lobo, con el oso o con el animal depredador que llegara, hasta que lo ahuyentaba o lo mataba. David dice que era pastor de ovejas. Él fue el que dice que desquijaraba los osos, ¿verdad? Los mataba, a los leones, se puede imaginar. Agarrarle la trompa a los leones hasta que se las rompía. Luchaba por sus ovejas. Pero el asalariado veía venir al lobo. Ay, que vea cómo le va, yo me voy, decía. Por eso es bonito aquellos pastores, aquellos predicadores que son evangelistas. Ser evangelista es bonito porque el evangelista lo invitan a un lugar. Aparte que lo invitan, la mayor parte de iglesia cristiana evangélica se le da una ofrenda que se le llama ofrenda de amor. Así se le llama, ofrenda de amor. Se le da una ofrendita en un sobre como agradecimiento por haber llegado a compartir la palabra. Viene él, toma su sobre, si le dan, bueno, y si no, pues también se va y va a predicar a otro lado. Y de repente va a predicar a otra iglesia, predica y se va para otra. Predica en la otra y después se va para otra. Total, nunca echa raíces en un solo lugar. Eso es lo bonito del evangelista. Pero lo duro del pastor es que tiene que estar, hermano, imagínense que uno le cae mal a la gente, porque dicen por ahí que no soy monedita de oro, dijo alguien por ahí. ¿Quién dijo eso? Para caerle bien a todos. Pero hay que estar lidiando con eso a diario, hermano. Entonces el pastor cuida las ovejas, es un deber alimentar a las ovejas en los pastos. Pasado al tiempo de hoy, a lo que se refiere a la Biblia, alimentar a las ovejas, hermano, es prepararle el alimento espiritual que se va a impartir, que no es nada fácil, hermano. Yo no sé a los consiervos cuántas veces les ha tocado a veces estar allá 11 de la noche y ya solo siente bien irritado los ojos y se estriega
y está buscando ahí los puntos para el sermón, para traer el alimento a la oveja. ¿Cuántas ovejas han venido? Gloria a Dios. Darles agua a las ovejas, otro deber del pastor. Guiar a las ovejas para que no se descarrilen, para que no se salgan. Ahí, hermano, mire, ¿qué pasó? ¿Por qué no ha venido? Le estamos esperando, hermano, esto. Y hablamos un día de esto, de eso. Guiar a las ovejas, aconsejar a las ovejas. Es otro deber del pastor. Exhortar y disciplinar a las ovejas. También es otro deber del pastor. Exhortar y disciplinar. Porque cuando no hay disciplina, el pueblo se desenfrena. Y no hay respeto. Y todo mundo hace lo que mejor le parece. Entonces hay que disciplinar. Otro deber del pastor, servir 724, 365. ¿Alguien entiende ese término? 724, 365 días al año. Es otro deber del pastor, servir, hermano. Motivar a las ovejas es otra tarea, otro deber del pastor. Así que entre eso, hermano, hemos visto algunos deberes. Ahora vamos a ver algunos derechos. Créame, no encontré muchos. Sí sé que hay muchos, pero se necesita mucho más tiempo para eso. Derechos del pastor: disfrutar de los frutos. Valga la redundancia, se oye bien redundante, ¿verdad? Disfrutar de los frutos. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Dice así, mire, hermano. El labrador, para participar de los frutos, ¿qué debe hacer, hermano? No lo están poniendo estos muchachos. Bueno, pero si ustedes tienen Biblia, ¿verdad, hermanos? Muy bien. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hermanos, le voy a poner un ejemplo. Tiene usted una vaca y la vaca está en su periodo que está produciendo leche. ¿Será pecado que usted tome un poco de leche de la vaca para su uso personal, para su consumo personal? Pregunto. ¿Alguien me responde? No es malo, ¿verdad? Le pongo esta ilustración porque en una iglesia hermana nuestra, esto ya se los he comentado, un pastor invitó a un siervo de Dios, a un artista, un cantante. Y siempre se acostumbra en la iglesia que al invitado hay que atenderlo. Hay que atenderlo. Y mientras mejor atendamos al siervo de Dios, más será la bendición de Dios, hermano. Porque le aseguro una cosa. ¿Qué pasaría si aquí viene un artista de renombre que no es cristiano? ¿A quién podría mencionar ahorita? Viene el Buki. Y vino y se sentó por ahí, ¿verdad? Y después del culto, y nosotros sabíamos que iba a venir. ¿Sabe? Vamos a mandar a matar unas gallinitas bien asadas. ¿Por qué vamos a atender a un artista del mundo y no a un hijo de Dios? Entonces, este pastor invitó a un hermano. Ya conocen ustedes al cantante que me refiero, pero me voy a reservar, mejor se lo voy a decir, es el hermano fulano, ¿verdad? Entonces, y estaban comiendo un banquete, pupusas. Y el pastor le dijo a una de las servidoras de cocina, le dijo: hermana, hágame un favor, tráigame tantas pupusas más. Al ratito se las llevó y se las puso en la mesa. Y la hermana se quedó parada un ratito. Cuando vio que el pastor, neles pasteles, le dijo: pastor, ¿y las va a pagar ahorita o después? En delante del invitado. De hecho, fue el invitado el que nos comentó a nosotros. Fue el invitado, porque ya lo hemos tenido aquí. ¿Las va a pagar ahorita o después? Cobrándole las pupusas al pastor.
El pastor es el fundador de la iglesia. Y llegan las hermanas de cafetería cobrándole las pupusas. Creo que era por orden de los diáconos. Oh, vaya, pásale la balanza al pastor. Nosotros aquí cuando queremos comer pupusas, gloria a Dios, las pagamos, hermano. Yo he llegado un par de veces cuando está la hermana Patti. A mí me encantan las pupusas, casi todas, pero me encantan las de puro frijol. Y más cuando el frijol está bien refrito, híjole, que lleva 5 kilos de colesterol y todo. Entonces le digo, hermana, hágame un favor, regáleme écheme unas 4 o 5 solo de frijol. Un par de veces he llegado y cuando para después del culto, sí, después del culto. Y llego, ¿verdad? Vaya, aquí están sus pupusas, pastor. Vaya, gracias, hermana. Ahí se las pago en el milenio, le dijo, ¿verdad? Un par de veces. Pero lo hacemos con gusto. O sea, si hay que pagarlas, las pagamos, hermano. No hay ningún problema, ¿verdad? Pero yo sé no, hombre, no creo yo. No creo que los hermanos de aquí, no, porque ustedes no son de ese tipo de personas. Pastor, vaya a pagar las pupusas, ¿verdad? Vaya a pagarlas. Yo sé que eso no se va a dar, ¿verdad? Sé que no se va a dar, pero tampoco se trata de aprovechar, ¿verdad? Entonces, hermano, se puede imaginar, dice, el labrador para participar del fruto debe trabajar primero. Otro derecho del pastor, hermano, yo lo dije hace un rato, no lo comparto mucho, pero hermano, vivir del evangelio. Pero hermano, hay que ver esto, mire. Lo que yo digo es esto: está bien cuando una persona ya es un anciano que en ningún lugar le dan trabajo, ya pelito blanco, ya encorvado, ya le cuesta bastante caminar y no puede tener un trabajo porque ya su edad ya no se lo permite. O cuando un pastor se dedica al 100%, oiga bien, a la obra, al 100%. ¿Pero qué es dedicarse al 100%? Es de andar haciendo la labor de visitación, ir al hospital, ir a ver al hermano que está enfermo, al hermano que se ha ausentado. Está bien, pero cuando alguien puede trabajar, mi punto de vista es que trabaje. Vivir del evangelio, dice 1 Corintios 9:14. Mira lo que dice 1 Corintios 9:14. Bueno, hoy se durmieron los hermanos de multimedia, ¿verdad? Por estar pensando en las novias, ¿verdad? Dije las novias, oiga bien esto. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Es bíblico, hermano. Pero como le vuelvo a repetir, ya se lo expliqué cuáles son mis posturas, ¿verdad? Conforme a la interpretación de este versículo. Así es que los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Hay mucha crítica. Como dije hace un momento, que sí, lastimosamente hay muchos pastores que pasan hasta 3 veces el canastito de la ofrenda en la iglesia, en el culto. Y muchas veces los mismos hermanos critican y critican también los inconversos. Lo malo es que el inconverso no critica, por ejemplo, aquel señor cura, $93,000 de indemnización. ¿Alguien se acuerda de eso? Ahí no dicen nada, calladito. $93,000 de indemnización. Así es que yo quiero $50,000 de indemnización. Mire qué bonito. Y el salario mensual de 3,400 y pico. Claro, se critica únicamente el pastor allá se agarró los 10 pesos de la ofrenda. Pero esto es parejo, hermano. Así como hay pastores evangélicos, así hay de las demás religiones que se aprovechan de esa situación. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 7, acordaos de vuestros pastores. O sea, cuando usted esté con la pierna de pollo, el pastor no ha comido, diga. Acordaos de los pastores, dice Hebreos 13:7, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría
y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que cuando un pastor quiere ponerle disciplina, y hermano, es porque dice que Dios nos va a pedir cuentas. Dios nos va a pedir cuentas. Imagínense cómo nosotros no vamos a preguntarle al hermano que lo vemos que está rejuntado: hermano, ¿y cuándo se va a casar? Hermana, ¿y cuándo se va a casar? Estamos obligados a hacerlo, porque sabe que si no lo hacemos, hermano, estamos permitiendo libremente el concubinato dentro de la iglesia. ¿Qué es concubinato? Rejuntado. Ese es concubinato. Y como ninguno de los dos están casados, están cometiendo un pecado que se llama, ¿alguien me quiere decir cómo se llama? No, no es adulterio, fornicación. Son primas hermanas. Adulterio con fornicación son primas hermanas. Lo que pasa es que el adulterio lo comete el casado o la casada. Entonces, vaya pensando, ¿verdad? Y arregle su vida. Yo molesto a un hermano ahí y le digo: mire, ¿y cuándo pues? Ya, me dice, ya. Pero ese ya, vamos llegando al 2050 y no veo claro. El pastor tiene derecho a llorar. ¿Alguien sabe eso, hermano? Aunque casi nunca lo hace en frente de las ovejas, porque lo que el pastor está hecho es para dar ánimos. Dicen por allí que el pastor es como el payaso. Amén, dicen todos, ¿verdad? No lo expresaron con su boca, pero lo pensaron. El pastor es como el payaso. El payaso llega y dice a decir un montón de chistes y la gente se pega a carcajadas, pero usted no sabe si el payaso por dentro está llorando porque ese día se le murió un familiar, porque lo dejó la señora, gloria a Dios. Usted no sabe si el hombre está llorando, pero su deber, ¿cuál es? Ir a cumplir con su compromiso de hacer reír a la gente. El compromiso del pastor es darle ánimo a usted. Pero no le va a decir: hermano, vengan, lloremos todos, hermano. Ay, que la vida es dura. No, el pastor está para dar ánimo. Pero tiene derecho a enfermarse, tiene derecho a enfermarse. Sin embargo, con dolencia o sin ella, siempre está al pie del cañón. Yo creo que a los que predicamos en esta iglesia, creo que nunca nos ha visto sentados en la última silla, ¿verdad? Porque se supone que el que se sienta en la última silla, las que están pegadas allá a la pared, se supone que es porque están enfermitos, padeciendo de algo, y allá no les pega mucho el aire. Se supone, ¿verdad? Pero aquí en nuestra iglesia nada que ver con eso de estar. Siempre estamos aquí adelante, con gripe, con dolor de cabeza, con lo que sea, al pie del cañón. El pastor tiene derecho a vacaciones. Hermano, toda la congregación se divierte, falta cuando quiere. Claro, es lógico, no tienen un compromiso. Y muchos por eso no quieren servirle al Señor, porque no quieren tener compromiso. Porque el compromiso del servidor no es con el pastor, el compromiso es para con Dios. Y hay que hacerlo bien. El miembro, hermano, vacaciona cuando quiere. Se puede tomar una semana si es, y sin avisar y sin decir nada, pero no vaya a ser el pastor quien falte un día o vacacione un día, porque dicen: si el pastor falta a los cultos, ¿y yo por qué no? Pues chis, gracias por recordármelo. Chis me suena a queso, ¿eh? Chis es queso en inglés. Solo de vacaciones anda gastándose mis diezmos. Hasta hoy, gracias a Dios, ¿no?
He tenido la oportunidad de ir 2 veces a los Estados Unidos y quiero ir otra vez, fíjese. No, yo no quiero ir a Cuba ni a Venezuela, aunque Venezuela es un país maravilloso. Allá está el Salto Ángel, quisiera conocerlo. Pero 2 veces he tenido, pero gloria a Dios que las 2 veces Dios me dio para pagar el boleto. Y quiero ir otra vez, pero tengo que ir a ver si me dan la visa. Ahí les aviso. Si me dan la visa, ahí les aviso. Bueno, solo de vacaciones gastándose mis diezmos. Hermano, y de manera de conclusión, no olvidemos, hermano, que el pastor tiene una familia y que debe dedicarle tiempo. Hermano, yo para qué le voy a decir, lunes y jueves yo los disfruto. Por las tardes, por lo menos, ¿verdad? El resto de la tarde me llevo a mi esposa, nos vamos a cualquier lugar, a ella a vitrinear y yo a sentarme. Allí esperamos a los hipotes. Si hay provisión, comemos algo, y si no, pues, ¿verdad? Solo vamos a comida a la vista. Comida a la vista que uno solo va y mira y ya se viene para la casa. Pero yo lunes y jueves yo los disfruto. Y los anhelo, hermano. Ay, mañana es jueves, qué bonita. Mañana es jueves, yo los disfruto, hermano. Hay una familia que atender, hermano. Hay una familia que atender, y quiero decirle una cosa. Cuando hay una situación difícil en una familia, ¿sabe quién es el único que está al lado del pastor o al lado del jefe de familia? ¿Sabe quién es el único? La familia. La familia. En una enfermedad, en el hospital, ¿quién está? La familia, solamente. Quiero concluir con esto, hermano. Esto que acabo de mencionar hasta ahorita era mi sermón. Lo que voy a leer ahorita es algo que yo no lo pensé, no lo escribí, me lo mandaron, me gustó. Y digo esto porque no quiero saludar con sombrero ajeno, no lo compuse yo. Alguien lo escribió. Y dice así, ¿qué es ser pastor? Ser pastor es tener que renunciar a tus sueños personales para decir sí a un llamado que solo tú y Dios entienden. Ser pastor es tener que formar a una familia y que debe ser ejemplar para cientos de personas. Eso es el pastor. Ser pastor es tener que soportar que te despierten a las 2 a.m. para ver cómo resuelven algunas situaciones de las ovejas. Hace poco me apareció una llamada a la 1:31 de la mañana. Pero solo que cuando yo encendí el celular eran las 7 de la mañana, ¿eh? Y le hablé al hermano que me había